Empecemos con la parte teórica. Como les mencionaba, hoy hablaremos sobre los parámetros que se pueden medir en la industria de agricultura con nuestros equipos HANA. El objetivo del día de hoy es conocer y difundir los equipos que se recomiendan para algunos de los análisis en la industria de agricultura. Como temas principales, revisaremos los parámetros o algunos de los parámetros que se recomiendan medir. Les mostraremos algunos de los equipos con los que podemos medir esos parámetros. Y al finalizar la parte teórica, haremos una demostración del uso con algunos de nuestros equipos de agricultura. Los principales parámetros que se recomienda medir en esta industria son pH, alcalinidad, la materia orgánica y la salinidad, los elementos químicos, principalmente los iones, las sales, la conductividad eléctrica y también estamos metiendo la refractometría. Este parámetro es importante o es más recomendado medir ya en el fruto. Si nosotros estamos cultivando algún fruto, principalmente es ya en el producto donde se recomienda medir la refractometría o contenido de azúcar. Ok, empecemos por el pH. Este parámetro es definido como el potencial de hidrógeno, es decir, la concentración de ion hidrógeno en una disolución. Entre más iones hidrógeno tenga esta solución, significa que va a ser más ácido. Y existe una escala que se llama escala de pH, que va desde 0 hasta 14, con la cual vamos a poder referir a una sustancia como ácida o alcalina. En general, el pH óptimo de los suelos en agricultura debe variar entre 6.5 y 7 para obtener mejores rendimientos y la mayor productividad, ya que se trata del intervalo donde los nutrientes son más fácilmente asimilables y por tanto con la posibilidad de que el cultivo prospere. En cambio, también hay nutrientes, generalmente los microelementos, y hay cultivos que se adaptan mejor a pHs o más alcalinos o más ácidos. Los suelos de pH 7 se consideran neutros, de manera que lo que está por debajo, los suelos que están por debajo de esta cantidad son ácidos y los que están por encima de este pH se consideran alcalinos. Los suelos ácidos representan o tienen problemas de retención de macroelementos como el calcio, el magnesio y el fósforo, mientras que por otro lado todos los micronutrientes, salvo el molibdeno, son mejor absorbidos en este tipo de suelos. Los suelos básicos hacen que el 80% del fósforo que contiene un suelo forme fosfatos cálcicos insolubles y por lo tanto no se pueden aprovechar por las plantas. Un suelo con un pH más ácido, refiriéndonos al pH con respecto a la coloración de las flores. Un suelo con el pH más ácido que el de la propia planta que se desea analizar será un factor para que broten flores de colores más intensos. Es decir, rojo para las flores con xantófilas y violeta para las flores con antocianinas. Debido a esto, se recomienda llevar un control del pH del suelo donde se cultiva la flor para obtener los resultados de color deseados. Vemos que es un mismo tipo de flor. En suelos con pHs ácidos tenemos una coloración más azul, violeta. En suelos neutros o cercanos a la neutralidad tenemos una coloración rosa
y en suelos más alcalinos tenemos una coloración blanca. Con respecto a los frutos, los niveles de pH permiten determinar el periodo de madurez, de conservación y la frescura de estos productos. En función de esta información, es decir, la cantidad de ácido presente o de iones H más presentes en las frutas o verduras, se aplican las técnicas de conservación adecuadas. Esto lo vamos a ver en un ratito más. Y mientras más maduro esté nuestro fruto, menos ácido va a ser, más azúcares va a tener. Pero en un ratito más lo revisamos. Ok. ¿Cuál es el equipo o uno de los equipos más utilizados para realizar la determinación de pH en los suelos? Es el HI 981030. Es un tester que con un solo botón, nada más encendemos el equipo, calibramos previamente, tenemos la solución QuickCal para hacer esta calibración. Y únicamente basta con insertar el electrodo en una muestra representativa de suelo húmedo para que podamos leer el pH. En esa imagen, el que lo acompaña es el medidor de conductividad eléctrica, que también lo vamos a revisar, pero también contamos con el tester, medidor de bolsillo, perdón, de la línea Halo. En este caso es Halo 2 porque ya se puede conectar vía Bluetooth a nuestros dispositivos móviles, ya sea un teléfono celular o una tableta, y podemos convertir nuestro dispositivo en un medidor también. Podemos realizar la automatización de la medición de pH para tener lecturas continuas. Y podemos utilizar el sistema de inyección de fertilizante de HANA, que mide continuamente y controla con exactitud este pH y las concentraciones de fertilizante para todo tipo de aplicaciones, ya sea agrícola, de hidroponía o de invernaderos o incluso ya en el campo. Este sistema va a medir continuamente, como decíamos, el pH y va a ajustar con exactitud la concentración del ácido que estamos inyectando en nuestro sistema. Normalmente se inyecta el ácido sulfúrico, pero al ratito vamos a ver que no nada más se puede inyectar este tipo de ácido, sino algunos otros más. Otro parámetro importante de medir es la alcalinidad, que representa la cantidad o la capacidad amortiguadora del agua, o es la capacidad, en términos más generales, la capacidad que tiene el agua para neutralizar un ácido. Cuanto mayor sea la alcalinidad, más resistente será el agua al cambio de pH y se va a requerir más ácido para reducir la alcalinidad total y poder bajar el pH de este suelo. Se compone principalmente de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos combinados con calcio, magnesio o sodio. Y la vamos a poder expresar como partes por millón o miligramos por litro, que son equivalentes. Y el pH normalmente aumenta a medida que aumenta la concentración de estos tipos de compuestos, hidróxidos, bicarbonatos o carbonatos.
Es importante conocer no solo el pH del agua, sino también la alcalinidad para garantizar una absorción óptima de nutrientes y una buena salud de las plantas. A medida que aumenta la alcalinidad, la disponibilidad de ciertos nutrientes para las plantas, en particular en este caso de los micronutrientes como el hierro y el magnesio, se ven afectados negativamente y pueden provocar deficiencias. En muchos casos es necesario inyectar ácido, puede ser sulfúrico, fosfórico, a lo mejor nítrico, también se podría inyectar, o cítrico. Al rato hablaremos de eso. Lo vamos a poder inyectar en el agua o utilizar fertilizantes formadores de ácido para poder nivelar los valores de alcalinidad. Los suelos con alcalinidades extremadamente bajas carecen de elementos vitales como calcio, magnesio y sulfatos, que también son muy importantes para la salud de las plantas. Sin alcalinidad, el pH del agua se desplomaría al agregar un pequeño volumen de ácido y esto haría que el control de pH fuera muy difícil, incluso para sistemas muy avanzados. Comentábamos que hay diferentes tipos de ácidos que se pueden agregar para nivelar los niveles de alcalinidad. Sin embargo, el ácido más eficaz y más utilizado es el ácido sulfúrico. Pero este es uno de los ácidos más peligrosos de usar. Para bajas cantidades de alcalinidad, el ácido fosfórico pudiera ser una buena elección, pero también hay que tomar en cuenta que se debe tener cuidado al usar este ácido porque los niveles de fósforo podrían aumentar. También el ácido nítrico es teóricamente ideal porque agrega nitrógeno, nitrato, pero emana humo y es muy oxidante, lo que puede dificultar su manipulación. Y por último también tenemos el ácido cítrico, que es un ácido orgánico, es débil y además es sólido. Esto lo haría un poco más seguro que los otros, pero es mucho menos eficaz y por tanto hay que agregar más y por tanto sería más caro. Hablando de los elementos químicos, pues sabemos que todos los seres vivos necesitamos nutrientes para poder existir. Lo mismo pasa con las plantas, además del sol y el agua requieren ciertos elementos para un desarrollo óptimo. Uno de ellos es el fósforo, que se suministra en el cultivo con el objeto de favorecer el crecimiento de las plantas y ayudar a que se reproduzca de forma óptima. Por otro lado, el potasio también es un elemento necesario y debe estar en las cantidades adecuadas. Si es suficiente, aumenta los azúcares en el fruto, pero si es alta la concentración, este descompondrá rápidamente los frutos. El nitrógeno, de cuyas formas de aparición preocupan dos, sobre todo el nitrógeno nítrico y el nitrógeno amoniacal. La planta puede asimilar el nitrógeno nítrico en forma directa, pero el segundo debe ser transformado. Generalmente el nitrógeno amoniacal representa un porcentaje pequeño y se suele observar más que el nitrógeno de forma nítrica. También es importante la humedad, la temperatura del suelo y el tipo de raíz que tenga la planta, ya que van a intervenir en que ésta capte más o menos los nutrientes. Otro de los elementos importantes es el hierro. Es considerado un microelemento esencial
para el desarrollo fisiológico de las plantas debido a que interviene en la formación de pigmento clorofílico y forma parte estructural del primer aceptor de electrones, como es la ferrodoxina. Y se encuentra fuertemente involucrado también en los procesos respiratorios de la planta. También va a contribuir a la formación de proteínas. Ok, ¿qué pasa cuando hay deficiencia de nutrientes en las plantas? Empecemos por el nitrógeno. Cuando hay deficiencia de este elemento, se va a detener o disminuir el crecimiento de sus órganos, lo que va a proporcionar una proteólisis que moviliza el nitrógeno existente y proporciona la muerte de algunos órganos y tejidos. Con la deficiencia de este elemento se va a asociar una coloración verde pálida que aparece en primer lugar en las hojas inferiores para después moverse hacia las superiores. Con respecto al fósforo, produce que las hojas superiores muestren de coloración irregular, un color marrón, negruzco o también puede ser una coloración púrpura, como la que aparece en la imagen, debido a la formación de pigmentos antocianínicos, de antocianinas. El crecimiento de la planta va a disminuir drásticamente y la coloración de las hojas, pues vemos que se oscurece. Con respecto al calcio, va a aumentar, el contenido de calcio va a aumentar con la edad de la planta y se acumula de manera irreversible en los tejidos viejos, lo que proporciona que desarrolle la deficiencia en los órganos jóvenes y además que se limite su crecimiento. Con respecto al hierro, hablábamos de esto en la diapositiva anterior. Los cultivos manifiestan un color amarillento, como se puede observar en la imagen. Y esto se conoce como clorosis férrica. Una de las principales causas de esta deficiencia es la alcalinidad de los suelos, pues existe un antagonismo entre los carbonatos y el hierro en los suelos. El manganeso, la deficiencia de este elemento, se manifiesta por una clorosis intervenal que puede llegar a necrosarse, como se muestra en esta imagen. Y la deficiencia de zinc puede presentar o puede propiciar enanismo de la planta, el acortamiento entre los nudos y la restricción de crecimiento de las hojas. Además también de la decoloración de las venitas que se muestran aquí. Algunos de estos elementos se pueden medir con el fotómetro específico para análisis de nutrientes, el HI 83325, y este lo vamos a utilizar el día de hoy con dos de los parámetros, como calcio, hierro, magnesio, nitratos, fosfato, potasio y sulfato. También amoníaco podemos medir con este fotómetro. Entonces, en un solo equipo vamos a poder realizar determinación de diferentes elementos importantes para
para generar un buen cultivo, para tener un buen cultivo. Hablemos de la conductividad eléctrica. Es la capacidad que se tiene de transmitir corriente eléctrica mediante el agua y suele expresarse en milisiemens sobre centímetro. En agricultura suele medirse tanto el agua de riego como el suelo. Van a ser diferentes valores de conductividad las que se tienen, tanto en el agua de riego como en el suelo. Un suelo con alta salinidad nos hará pensar que el agua de riego también lo es. Ok, la conductividad eléctrica nos va a medir la concentración de sales solubles presentes en la solución de suelo. Su valor es más alto cuando más fácil se mueva dicha corriente a través del mismo suelo por una concentración más elevada de sales. Si mi suelo llega a tener un exceso de sales, puede ser perjudicial para la salud de la planta, ya que también pueden dificultar la penetración del agua y aumentar la aparición de compactación superficial. Aquí tenemos una novedad. Tenemos el medidor HI 98330, que es un medidor de nutrientes. Está diseñado para medir la conductividad de las soluciones nutritivas utilizadas en aplicaciones agrícolas, de hidroponía, de invernadero, adecuadas para el uso en plantas que necesitan una conductividad más alta. Y como les mencionaba, también contamos con el medidor de conductividad eléctrica directamente en suelo, el HI 98331, que también vamos a realizar una determinación con este. El nuevo medidor, el HI 98330, es la primera vez que lo estamos presentando aquí en Jana, México. En un par de meses nos llegará en físico el equipo y en ese momento se les hará una presentación específica de este medidor y haremos una demostración de cómo se utiliza. Pero este es principalmente para soluciones nutritivas. Este también lo vamos a poder utilizar directamente en suelo, en comparación. Además de los medidores, ya les presentamos los medidores específicos para pH y específicos para conductividad, pero también contamos con multiparamétricos como es el monitor HI 981420 o el HI 981421, que vamos a poder medir conductividad, pH, sólidos totales disueltos. Lo mismo vamos a poder hacer con el combo, medición de pH, conductividad, sólidos totales disueltos y temperatura. La diferencia de este con respecto al tester, con respecto a estos dos, es que estos dos los voy a poder utilizar directamente en suelo. Estos necesito realizar una preparación de muestra, generar como una especie de lodo para que podamos medir los parámetros con estos equipos. Ok, otro de los parámetros importantes de medir es la materia orgánica y la salinidad. Con respecto a la materia orgánica, nos vamos a referir a residuos de plantas y animales hechas de compuestos como carbohidratos y proteínas
Su presencia está relacionada con la fertilidad y la productividad del suelo, de manera que por debajo del 1% se considera muy baja y por encima del 4% muy alta. Por su parte, la salinidad también debe estar en un intervalo adecuado, partiendo de que los suelos muy salinos no permiten que crezca bien el cultivo. Los efectos de la salinidad sobre las plantas son de dos tipos. Por una parte, se puede incrementar el potencial osmótico, es decir, la absorción del agua que está en el suelo, que se absorba a través de las raíces. Nos referimos a la solución del suelo y las plantas que la planta va a necesitar más esfuerzo para absorber esta agua. Mientras más sales tenga, más difícil va a hacer que puedan absorber esta agua. Y por otro lado, algunos iones, como el sodio, el cloro y el boro, son absorbidos en exceso y producen efectos tóxicos en las plantas. La salinidad la vamos a poder medir con el salinómetro HI 98325, que si vemos es de la misma línea AgroLine, específica para esta aplicación. Ok, hemos estado hablando sobre una solución nutritiva, pero ¿a qué nos referimos con esto? La solución nutritiva es el medio acuoso en el cual se encuentran disueltos los nutrientes esenciales para el adecuado crecimiento de las plantas. Y es la vía principal de nutrición de los cultivos, ya sea en hidroponía o en agricultura, y también de los sustratos. Una solución nutritiva completa se recomienda que tenga nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, molibdeno, manganeso, boro, zinc, níquel y cobre. En la solución nutritiva están elementos en forma de iones para que las plantas puedan absorberlos, ya que no pueden absorberse en su forma elemental. Y el último parámetro que tenemos el día de hoy es la refractometría, que es un método para la determinación del índice de refracción con el propósito de evaluar su composición, principalmente de azúcares. Es una característica óptica de una sustancia y el número de partículas disueltas en esa sustancia. El uso de la refractometría en diversos procesos productivos se ha hecho cada vez más necesaria debido a las exigencias en las normativas de calidad vigentes, las cuales incluyen a toda la cadena de producción, desde el cultivo de las materias primas, la recepción y la elaboración hasta el producto final en las industrias. Entonces vamos a poder medir el índice de refracción o el porcentaje en Brix desde mi fruto que todavía no está maduro hasta si se va a vender alguna planta que realizan algún proceso de producción de algún alimento envasado. Hasta ese momento también se va a poder medir refractometría. Ok, como mencionábamos, estas normas piden un análisis de calidad desde la materia prima y el día de hoy realizaremos esta determinación de porcentaje en Brix de un fruto únicamente con fines demostrativos.
Con respecto a la maduración de los frutos, les comentaba que vamos a poder medir desde el fruto todavía no maduro, pero ¿cómo podemos clasificar la maduración de los frutos? Lo vamos a clasificar en climatéricos, que se caracterizan porque siguen madurando aún después de que se cosecharon, y los frutos no climatéricos, que estos deben recolectarse cuando ya están casi listos para el consumo. Es decir, cuando ya se generaron los suficientes azúcares dentro del fruto y que ya están listos para el consumo. Vamos a tener diferentes consecuencias de la maduración en los frutos. La primera es la maduración fisiológica, que es cuando la fruta ha logrado un estado de desarrollo y puede ser separado de la planta para continuar madurando para llegar a que se consuma. Esta característica únicamente la proporcionan las frutas climatéricas, como mencionábamos. En cambio, las frutas no climatéricas, pues no van a continuar madurando. Estas se van a quedar así como se cultivaron. Otro tipo de madurez o otro tipo de característica en la maduración es la madurez de consumo, que se refiere al momento en que la fruta reúne las características deseables para su consumo, principalmente las organolépticas. A lo mejor ya está brillosa, ya tiene un color muy llamativo, hay frutas que incluso huelen, tienen su olor característico, y cuando se prueban, pues ya saben, pues muy ricas, ya tienen su sabor característico, ya no saben insípidas. Quiere decir que ya se maduró por completo. Los cambios composicionales los vamos a poder tener durante su desarrollo, y en la maduración las frutas van a experimentar una serie de cambios dentro de la misma fruta. Uno de los más importantes es el contenido de carbohidratos, como lo mencionábamos, debido a la hidrólisis de almidones. Mientras más concentración de azúcares, vamos a tener menor el pH. Va a disminuir el pH y menor cantidad de almidones. El desarrollo del color también es muy importante, ya que va a disminuir el color verde, característico de las frutas que todavía no están maduras, y pues va a incrementar la coloración propia de la fruta. En este caso de la imagen, pues de las fresas, va a incrementar ese color rojo. El desarrollo del sabor y del aroma, que es referente a la parte organoléptica. Vamos a desarrollar esos azúcares y a disminuir la cantidad de almidones para que tengamos el sabor y el aroma característico de cada una de las frutas. Y por último, la firmeza. Por lo general, la textura de las frutas va a cambiar debido a la hidrólisis de almidones y de las pectinas. Y el incremento en azúcares. Y bueno, esto lo vamos a poder medir con nuestro refractómetro HI 96801, del cual también vamos a realizar una demostración. Ok, aquí terminamos la parte teórica, vamos a la parte práctica. Denme oportunidad de retirar la computadora y colocar los equipos a cuadro para que los podamos ver.
Ok, entonces tenemos nuestros medidores, el tester, el HI 981030. Aquí está. Específico para pH. Directamente en suelo. Voy a retirar el capuchón. Previamente calibré el equipo. Voy a realizar un enjuagado rápido. Y previamente había humedecido la tierra. Entonces con la barrena que se suministra con el medidor, perforo un poco, coloco ahí en esa perforación y solamente espero a que se estabilice la lectura. En la pantalla vemos un relojito de arena. Cuando se desaparezca ese reloj, significa que la lectura es estable. Es la que debemos tomar. Ok. Ahora tenemos una lectura de 7.43. Decíamos que los pHs del suelo se recomienda tenerlos en la neutralidad. Realmente está dentro del intervalo recomendado, entonces contamos con un buen suelo, en este caso, para una plantita. Ahora realizaremos la medición de conductividad eléctrica con el equipo HI 98-331. Retiré la protección, enciendo. Y ahora voy a colocar ok, tenemos una lectura de 0.15 milisiemens sobre centímetro. Entonces, con eso tenemos la lectura de pH y conductividad directamente en suelo. Como les mencionaba, también tenemos equipos que vamos a poder utilizar para realizar las determinaciones simultáneas de estos dos parámetros, pero la diferencia es que no es directamente en suelo. Se tiene que preparar la muestra. Ok, ahora realicemos la determinación de porcentaje en Brix. Tenemos una muestra de jitomate, entonces voy a utilizar eso. Primero hago un blanco, presiono 0. Ok, ya que tenemos el 0, absorbo,
Voy a limpiar con un paño antiestática. Y ahora coloco una pequeña parte de mi jitomate. Ahora se me fue. Vale, nos aseguramos de que todo el prisma esté cubierto. Y presiono leer. Tenemos un porcentaje de 4.1 grados por ciento en Brix en esta muestra. Limpio. De acuerdo. Este es con respecto al refractómetro. Y ahora, con nuestro fotómetro multiparamétrico HI 83325, lo he encendido previamente. Está seleccionado el método de nitratos. Previamente preparé una solución nutritiva de nitratos y este es un fertilizante con diferentes iones, pero aquí le vamos a medir calcio. Aquí nitratos y aquí calcio. Entonces, para la determinación de nitrato, ok, tenemos una celda de 22 milímetros de diámetro. El fotómetro se suministra con estas celdas. Voy a llenar con mi solución hasta la marca de 10 mililitros. Ok. Limpio la celda. Hago coincidir las marcas de indexación. Presiono 0. Y tenemos el reactivo para nitratos. Vierto el contenido del sobre en el vial. Voy a agitar. Ok, voy a limpiar de nuevo la celda. Hago coincidir las marcas de indexación. Y presiono reloj. En este momento, el tiempo de reacción para este parámetro es de 4 minutos y medio.
Dejamos que corran esos 4 minutos y medio y en cuanto termine nos va a dar la lectura de nitratos. Es solo uno de los parámetros que podemos medir con el fotómetro HI 83325. Además de calcio, magnesio, amoníaco, hierro, que también veíamos que son parámetros importantes en la industria de agricultura. En lo que está el tiempo de reacción, voy a ir preparando la siguiente muestra, que es para calcio. Tengo mi celda igual de 22 milímetros de diámetro. Voy a colocar 3 mililitros de mi muestra. Únicamente voy a colocar mi muestra. Ok. Y ahorita que terminemos, sigo con el procedimiento de calcio. Esos fotómetros ya tienen los métodos programados, ya no necesitamos hacer nada más que mezclar la muestra con los reactivos para obtener el valor del parámetro que deseamos medir. También tienen la opción de registrar los resultados y que los podamos revisar en cuanto nosotros lo necesitemos. Ok, ya está por terminar. Unos 20 segunditos más y tenemos la lectura de nitratos. La coloración de este parámetro es una coloración amarilla y cada parámetro va a tener una coloración diferente, dependiendo justamente del parámetro. Lo mismo con el tiempo de reacción, cada parámetro tiene un tiempo de reacción diferente, dependiendo del método. Ok, la concentración de nitrato presente en mi muestra es de 25.6 miligramos por litro. Tenemos una coloración amarilla. De acuerdo. Ahora, con respecto a la medición de calcio, me voy a ir a la opción de método. Y con las flechas de navegación me voy a mover hasta calcio. Selecciono.
Una vez colocados mis 3 mililitros de muestra en mi celda, voy a llenar hasta la marca de los 10 mililitros con el reactivo A. Después voy a colocar 4 gotas de mi buffer. Agito. Voy a limpiar la celda. Hago coincidir las marcas de indexación. Presiono 0. Ya que tenemos el 0, voy a colocar 1 mililitro del reactivo B. Agito nuevamente. Limpio de nuevo la celda. Hago coincidir las marcas de indexación y presiono reloj. Los fotómetros, los colorímetros, el espectrofotómetro trabajan de una forma en que hacen incidir unas de luz a través de la celda. Tienen la celda, acá está la fuente de luz, hacen incidir ese haz de luz y dependiendo de la longitud de onda a la que trabaje esta coloración, la amarilla por ejemplo, vamos a poder obtener de este lado un detector y de ese detector justamente nos va a detectar la intensidad de la luz que se transmitió. Es decir, de este lado hay una fuente de luz, la celda va a absorber cierta cantidad de luz, mientras mayor concentración tenga mi muestra, pues va a absorber más luz y se va a transmitir menos. Entonces, de esta forma o este principio es como trabajan los fotómetros y los espectrofotómetros de la forma, del espectro de luz visible con respecto a los colores principalmente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, generando una coloración dependiendo del parámetro que deseamos analizar. En este caso les mencionaba que eran nitratos. Por ejemplo, para cloro es rosa, para alcalinidad suele ser un poco moradito, para diferentes, para cada método es una diferente coloración. Igual en estos fotómetros de la serie 83300, además de los métodos ya programados, también vienen las absorbancias a las que se leen esos métodos. Si yo quiero leer nada más la absorbancia de esta muestra, también lo pudiera hacer, nada más revisando a qué longitud de onda se mide este color.
Al finalizar la parte práctica, vamos a la parte teórica y responderemos las preguntas que están en el panel de GoToWebinar. Ok, y un minutito más y tenemos el resultado. En este método, posterior a los 5 minutos de reacción, nos pide que, ya que pasa el tiempo, saquemos la celda, agitamos unas 10 veces y posteriormente ya presionamos leer. Como vimos en nitratos, no solicita eso el método, directamente nos da la lectura, pero esto depende de cada parámetro, cada metodología. Ok, 20 segunditos más. Vale, se terminó el tiempo de reacción. Voy a agitar. Vuelvo a limpiar. Es importante limpiar porque, como les decía, se hace incidir un haz de luz y entonces las huellas o la grasa que puede tener la celda van a interferir en la lectura. Tenemos una concentración de 110 partes por millón de calcio en esta muestra. Y listo. Eso es todo con respecto a la parte demostrativa. Ahora sí vamos a las preguntas y respuestas.